Ok chicos, vean ahora este otro problema de polinomios. Seguimos en el capítulo de notación polinómica y aquí ya encontramos un problema un poquito más elaborado, ¿de acuerdo? La dificultad es de que no me dan un polinomio donde podamos ver las variables con sus coeficientes, los monomios, etc. No me dan, ¿no es cierto? Me dan acá solamente el nombre de un polinomio que a su vez es el doble del mismo polinomio, pero con otra, como ustedes ven acá dice x más 1, no dice x más 3, entonces con una forma diferente, ¿ya? Y eso más 5. Solamente me dan como dato que f de 2 vale 6 y me piden hallar f de 6. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Ya? En este caso, ahora sí tenemos que analizar el problema, ¿de acuerdo? Tenemos que ver qué hacemos con este dato, dónde lo podemos encajar de tal manera de que nos permita resolver el problema para poder hallar lo que me piden, ¿ya? Entonces miren, si yo quiero reemplazar este 2 acá, es decir, hallar aquí f de 2, entonces voy a obtener un x igual a menos 1, que si lo reemplazo acá me va a dar 0. ¿Ya? Ahorita lo voy a explicar mejor, pero no tengo f de 0, ¿de acuerdo? No me sirve. Entonces, mejor es reemplazar o hallar este f de 2 acá, que aquí aparezca f de 2. Si yo logro que acá aparezca f de 2, voy a encontrar un valor para este polinomio, ¿de acuerdo? Que tiene esta forma. Entonces vamos a hacer eso, vamos a tratar de que esto aparezca aquí. Para eso, ¿qué tengo que hacer? Igualar los paréntesis. Entonces diremos así, primer paso, en f de x más 1, ¿de acuerdo? Voy a hacer que esto sea igual a f de 2. ¿Ya? Pero ¿cómo hago para que eso ocurra? Igualando esto, ¿de acuerdo? Y eso lo voy a conseguir, x más 1 igual a 2, cuando x sea igual a 1. 1 más 1, 2, ¿me entienden? Entonces, si este x vale 1 acá, o aquí, también va a valer aquí, ¿verdad? Es lo mismo, es esta x. Yo reemplazo x igual a 1 acá, para que aparezca f de 2, ¿ven? Pero también debo reemplazarlo aquí, ¿me entienden? Entonces reemplazamos, decimos, entonces, f, vamos a hacerlo paso a paso, de 1 más 3 va a ser igual a 2 veces f de 1 más 1, y esto más 5. Ya lo estoy haciendo así esta primera vez para que vean cómo sale. Esto me da f de 4. F de 4 va a ser igual a 2 veces, esto es 2, ¿no es cierto? F de 2, esto de aquí es 2, pero resulta que f de 2 vale 6, entonces pondremos por 6 más 5. Es decir, 2 por 6, 12, ¿no es cierto? Esto es 12, más 5, 17. ¿Ven? Ya tengo otro dato más. Ya no solamente conozco f de 2, sino que también conozco f de 4. F de 4 vale 17. Si se dan cuenta, al reemplazar aquí f de 2, hemos hallado f de 4. Si yo reemplazo acá f de 4, voy a hallar f de 6, que es lo que me están pidiendo. ¿Ven? Entonces, vuelvo a hacer la misma operación, pero ahora esta vez con f de 4. Es decir, voy a decir f de x más 1 lo voy a igualar a f de 4. ¿Ven? Entonces, para que eso ocurra, estos valores deben ser iguales. X más 1 es igual a 4, ¿de acuerdo? ¿De dónde sale que x es igual a 3? ¿Ven? Y vuelvo a repetir la misma operación. 3 más 1 me va a dar 4. 3 más 3 me va a dar 6. Vamos a colocarlo acá. Entonces, diremos f de 3 más 3, este de aquí, va a ser igual a 2 veces f de 3 más 1, voy a colocarlo otra vez, y esto más 5. ¿Ven? Acá tengo entonces f de 6, que es lo que me están pidiendo justamente, va a ser igual a 2 veces f de 4 más 5. Y ahora sí, f de 6 va a ser igual a 2 veces, pero f de 4 vale 17. 17 más 5. Por lo tanto, f de 6 va a ser igual. Esto que está acá vale 34 más 5, 39.
A ver chicos, vamos a ver este otro problema, ¿ya? Otra vez seguimos con notación polinómica y en este caso me dicen hallar Bn de este polinomio. Si o cuando x valga toda esta suma, ¿de acuerdo? Ya ni siquiera me dan el valor de x, sino que ahora me están dando x, pero en forma de una suma de fracciones, ¿ya? ¿Qué cosa es Bn? Dijimos que era valor numérico. Entonces me piden hallar el valor numérico de p de x cuando x vale todo esto. Es obvio que primero hay que calcular x, ¿no es cierto? Pero ¿qué hacemos acá? Miren, tengo un medio más un sexto más un doceavo, etc. hasta 1 entre 9900. ¿Cómo hago para sumar todo eso? La verdad es de que no tenemos por qué sumarlo todo. Vamos a utilizar lo que en aritmética o en razonamiento matemático se llama el método por inducción, ¿de acuerdo? Yo lo que debo ir haciendo es ir calculando primero cuántos son estas sumas parciales. O sea, lo que tenemos que encontrar, cuál es la relación que existe al sumar cada fracción, una por una. Y seguramente vamos a encontrar algo que nos ayude a resolver esta suma primero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Diremos, primera suma, ¿ya? Vamos acá a poner primera suma. Voy a empezar sumando 0 más un medio, ¿ya? Ustedes dirán, ¿por qué 0? Ahorita me van a entender por qué. Entonces voy a sumar aquí 0 más un medio, ¿de acuerdo? 0 más un medio me va a dar un medio, ¿de acuerdo? No hay ningún cambio. Como ya me dio un medio, ahora voy a sumar un medio más un sexto. Entonces pondré acá un medio más un sexto. ¿De acuerdo? Acá ponemos denominador 6. 6 entre 2, 3, por una 3 más 1. ¿De acuerdo? Esto será 4 sextos. Pero si yo simplifico, me va a dar 2 tercios. ¿De acuerdo? Esto lo voy a poner más acá, ¿ya? Igual un medio. Y el otro, la otra suma me da 2 tercios. Hagamos una vez más, con este un doceavo. Entonces pondremos acá lo que ya hemos sumado, 2 tercios, lo pongo acá, porque eso es la suma de los dos primeros, y a ese le voy a sumar un doceavo, ¿de acuerdo? Como un denominador, 12, 12 entre 3 a 4 por 2, 8, 8 más 1 me da 9 doceavos. Sacamos tercia y me da 3 cuartos. ¿Ven? Listo. Ahora sí, analicemos. No tengo otros datos más y de ahí hasta el último que todavía no sé qué cosa me va a dar, ¿de acuerdo? Pero fíjese aquí en las respuestas. Miren que acá me da un medio y estamos en el primer término, porque el 0 no lo cuento, por lo tanto este es el primer término. Un medio, ¿ven? Fíjese el numerador, ¿ya? El numerador me está indicando el primer término. En la segunda suma me da 2 tercios. Y aquí estamos observando ya que el numerador y el denominador tienen una relación, ¿no es cierto? El primero, el numerador, es 1 menos que el denominador. Es decir, si aquí es 1, acá será 2. Es 1 menos o si no 1 más. Acá igual, ¿ves? 2 y 3. Acá es 3 y 4. Entonces, acá me está indicando el numerador el orden, ¿no es cierto? El orden. Esta es la tercera suma, la primera suma, la segunda suma, la tercera suma. Por lo tanto, yo puedo adivinar que sin hacer ninguna operación, puedo adivinar aquí que la cuarta suma va a ser 4 quintos. ¿Está bien? Va a ser 4 quintos, esta será mi cuarta suma. Y así, la siguiente será 5 sextos, 6 séptimos, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿y cuántos números voy a sumar? No lo sé. No sé hasta dónde voy a sumar, ¿ya? Para eso sirven los denominadores de x. 2, 6, 12, de esta suma mejor dicho, ¿no? La suma de fracciones que tenemos para x nos está indicando algo. 2, 6, 12 hasta 9900. Y eso tiene una lógica, ¿no es cierto? Entonces diremos, solamente voy a agarrar los denominadores, no los numeradores porque no me interesa, solamente los denominadores. Entonces tenemos acá 2, tenemos el 6, tenemos el 12, puntos suspensivos,
hasta llegar a 9900 y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, recurrimos a la aritmética y vemos esta serie, cómo va aumentando, cómo se va incrementando. Entonces diremos, bien, entonces esa serie tenemos que ver cómo se va incrementando. Entonces diremos, por ejemplo, que acá aumenta en 4, de 6 a 12 aumenta en 6, y sin embargo aquí abajo está aumentando en 2. Si seguimos la misma lógica, aquí aumentará más 2, es decir, acá será más 8, y ese 12 más ese 8 será 20, ¿de acuerdo? Y si hago lo mismo, acá aumentará 2 más, acá será 8 más 2 más 10, y acá será 30, hasta llegar a 9900, ¿de acuerdo? Bien, en esa serie, que es de segundo nivel, la fórmula para poder hallar el término enésimo, para saber cuántos términos hay, lo voy a colocar de frente, es aritmética, y ustedes tienen que resolverlo, pero es esta de acá. El término enésimo va a ser igual a n al cuadrado más n. ¿De acuerdo? Entonces, esa fórmula me va a permitir hallar cualquier término. Por ejemplo, si n vale 1, acá tendré 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Ahí está. Si n vale 2, tendremos 2 al cuadrado, 4. 4 más 2, 6. Si n vale 3, 3 al cuadrado, 9, más 3, 12. Y así sucesivamente. Quiere decir que el último término tiene que ser igual a 9900. Entonces lo igualamos. Entonces decimos, esto de acá debe ser igual a 9900. ¿Listo? Y se formó una ecuación de segundo grado. Pasamos 9900 a restar y tendríamos n cuadrado más n menos 9900, esto igual a 0. ¿De acuerdo? Y acá podemos resolverlo por aspa simple, ¿ya? Por correlaciones de espacio voy a poner nada más la factorización ya. Entonces tendríamos que n más 100 multiplicado por n menos 99 es igual a 0. ¿Ven? Como n tiene que ser positivo, este lo descarto, porque si no aquí n valdría menos 100. Por lo tanto me quedo con n igual a 99. ¿De acuerdo? Ya, entonces, si n vale 99, ¿no es cierto? Y acá estamos colocando los términos que tenemos en total, diremos que el último término, ¿no es cierto? El último término de toda la suma va a ser 99 sobre 100 en total. ¿De acuerdo? Entonces toda la suma va a darme esto de acá. Toda la suma que estamos haciendo va a ser igual a 99 entre 100. Si ustedes se dan cuenta, cada vez que hemos sumado un término más, me da 1, 1 medio, 2 entre 3, 3 entre 4, 4 entre 5. Entonces, sumando todos los términos, el último término, mejor dicho, la última suma en total va a ser 99 entre 100. ¿De acuerdo? Bien, eso lo reemplazamos acá. Entonces tendremos P de X cuando X vale todo esto, va a ser igual a 100 sobre 99. Realmente aquí debería ser 99 entre 100. Ya vamos a colocarlo mejor para que quede claro. 99 entre 100, porque esa es toda la suma, va a ser igual a 100 por 99 multiplicado por X. Pero X vale, ¿no es cierto? Este vendría a ser N, que a su vez, perdón, esto vendría a ser X, ¿verdad? La suma que hemos hallado. Entonces ponemos acá 99 entre 100 al cuadrado menos 100 entre 99 por 99 sobre 100, el de acá, ¿no es cierto? Y finalmente más 1. Acá se simplifica, me queda 1 nada más, acá igual, me queda 1, 1 menos 1, 0, más 1, 1. Quiere decir que P de esta X que estábamos buscando va a ser igual a 1. Esa es la respuesta. Chicos,
A ver, vamos a ver cómo resolvemos este problema, ¿ya? En este problema me dan un polinomio complejo, ¿ya? Donde las únicas variables son x y y, ya lo hemos visto en la clase anterior cuando hablamos de notación polinómica, pero sin embargo aparecen otras letras, a, b, por aquí aparece k, ¿no es cierto? Y me dicen además de que a, b y k son números positivos, ¿no? Son números naturales, y lo que me piden hallar es la raíz cuadrada de la sumatoria de los coeficientes. Eso es lo que me piden hallar, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos? Miren, otra vez, como les repito varias veces, cuando tenemos un problema de esta forma, lo que tenemos que hacer primero es analizar el problema, qué es lo que podemos hacer y utilizar las propiedades de los polinomios para poder simplificar o si no reducir la cantidad de opciones de las variables, de lo que me piden hallar, ¿ya? Y además de eso me dan esta condición. Me dicen que a cuadrado menos 2 veces ak más 2 veces a es igual a 4k. Sin embargo, arriba, en el polinomio, no aparece k. Entonces, para algo nos dan esto de acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, arriba no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? No, a menos que solamente hagamos algunas operaciones simples de multiplicación o suma de exponentes, no podemos hacer nada más. Acá tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Basta con que veamos un elemento cuadrático, pensemos justamente en eso, la fórmula general o el método de aspa simple. Para eso, este término de aquí lo voy a pasar al otro lado a restar, ¿de acuerdo? Entonces tendremos a cuadrado menos 2 veces a por k más 2 veces a menos 4k, y esto lo igualamos a 0, ¿ya? Ahora aquí, observen bien acá, miren, estos dos términos contienen a, que para esta ecuación vendría a ser justamente la variable cuadrática, ¿no es cierto? Entonces a asume la función de variable, y entonces 4k vendría a ser el término independiente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver si podemos resolverlo por aspa simple. Entonces decimos, ¿ya? Obviamente a cuadrado se va a descomponer como a por a, ¿de acuerdo? Como acá mismo, acá observamos 2 y acá también 2, quiere decir que este 4 lo vamos a descomponer tal cual, ¿no es cierto? Entonces lo vamos a poner acá como 2 y 2. Ahora, uno de los términos contiene k, entonces acá le ponemos k y aquí no, porque acuérdense que el producto de estos términos debe darme el primero, a por a cuadrado, 2 por 2k, 4k. No le puedo poner aquí k porque si no me daría k elevado al cuadrado, ¿de acuerdo? Ahora, algo más, el término que contiene la letra k es negativo, ¿no es cierto? Y acá yo necesito que uno de los dos tenga el signo negativo, por lo tanto le pondremos el signo aquí. Listo. Si comprobamos el producto, ¿de acuerdo? Nos debe dar exactamente lo mismo. Sí funciona. Entonces diremos, en conclusión, a menos 2k multiplicado por a más 2, y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? Eso significa que uno de estos paréntesis debe ser igual a 0. ¿De acuerdo? Pero también hay que tener en cuenta de que a, tal como indica aquí, tiene que ser un número positivo. Si yo igualo este término a 0, este factor lo igualo a 0, a me va a dar menos 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo descarto, porque a no puede valer negativo, no puede ser negativo. Entonces acá diremos de que entonces a va a ser igual a 2 veces k. ¿De acuerdo? Bien, ya tenemos algo que nos va a permitir resolver lo que nos están pidiendo. ¿De acuerdo? Bien, a ver, ¿qué más podemos hacer aquí? Miren, como ya hemos obtenido el valor de a, y me están pidiendo la suma de los coeficientes, ¿no es cierto? Entonces vamos justamente donde están los coeficientes, ¿de acuerdo? Y donde veamos a, vamos a reemplazarlo. Vamos a reemplazar por lo que acabamos de obtener, a ver qué es lo que ocurre, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, vamos a hacer eso, ¿ya? Acá, los coeficientes serían 2a cuadrado más b, a menos 2b, y b más 4a menos 3. ¿Está claro? Eso es. Pero hay algo más. Vamos a hacerlo más sencillo todavía.
¿cuánto valdrá A? ¿Cuánto puede valer A? ¿De acuerdo? Y aquí es donde vamos a aplicar justamente la teoría de exponentes para polinomios, que nos dice que, que los exponentes de los polinomios de las variables no pueden ser números negativos ni tampoco pueden ser fracciones. Bueno, fracciones no me preocupa porque no hay, pero hay algunos elementos, por ejemplo de acá, donde tiene que salir el valor de A, tiene que ser positivo obligatoriamente, ¿de acuerdo? Entonces decimos lo siguiente: en P, acá, en P de XY, ¿no es cierto? Tenemos que asegurarnos que por ejemplo, este 5 menos A sea mayor que 0. ¿Por qué? Porque estamos diciendo de que los exponentes de las variables tienen que ser números enteros y positivos. ¿De acuerdo? Entonces ponemos 5 menos A es mayor que 0. De aquí deducimos de que A, ¿no es cierto?, tiene que ser menor que 5. ¿No es cierto? A pasa a sumar, 5 es mayor que A, que es lo mismo que decir que A es menor que 5. Es lo mismo. Ya, ahora, otro dato más. Ya sabemos de que A tiene que ser menor que 5, pero falta algo más. Buscamos, ¿no? Buscamos y acá encontramos otro más. A menos 3. ¿Ven? Entonces decimos lo mismo, ¿no? A menos 3 debe ser mayor que 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, deducimos de que A tiene que ser mayor que 3. Si A tiene que ser mayor que 3 y al mismo tiempo A debe ser menor que 5, entonces decimos A es igual a 4. Listo. ¿Ven? Ya obtuvimos el valor de A. Y también al mismo tiempo podemos obtener el valor de K, ¿no es cierto? Entonces, en conclusión, K es igual a 2. Y vamos a ver para qué cosa nos sirve. Entonces, ahora sí, sumatoria de coeficientes, ¿de acuerdo? Sumatoria de coeficientes, decimos, acá, sumatoria de coeficientes va a ser igual. Agarramos esto de aquí, 2a al cuadrado más b. 2a cuadrado más b. Vamos a sumarle este otro coeficiente porque estas son variables. Entonces sería a menos 2b más a menos 2b. Y este de acá es el último, ¿no? Este de acá es el coeficiente, será más b más 4 menos 3. Más 4a menos 3. ¿De acuerdo? Aquí observamos de que b se va a eliminar. b más b, 2b menos 2b, se elimina. Entonces no nos es útil ese valor. Ya está. ¿De acuerdo? Y ahora nos queda sumatoria de coeficientes igual. 2a al cuadrado será 2. El valor de a es 4, ¿no es cierto? Por lo tanto acá pondremos 4 al cuadrado. Acá será más 4. Y acá tenemos 4a más 4 por 4. Y finalmente menos 3. Ya están todos los términos. 2a al cuadrado. Acá tenemos más a, que vendría a ser 4. 4a y el menos 3. ¿Listo? Resolvemos. Sumatoria de coeficientes. Igual, acá sería 4 al cuadrado, 16 por 2, 32. Más 4, más 16, menos 3. Sumatoria de coeficientes. 32 más 4, 36. 36 más 16 menos 3, 13. Sería 49. Pero no me piden la sumatoria de coeficientes, me piden la raíz. Entonces sacamos raíz. La raíz cuadrada y la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de la sumatoria de coeficientes es igual a 7.